Buenas. Gracias por compartir este momento con nosotros. Les habla Olga de Pinto, maestra de Ikebana del arte floral japonés. En ocasión del natalicio de Su Majestad el Emperador del Japón, a nombre de la Asociación Conservacionista de Ikebana de Venezuela y del mío propio, quiero expresar mi más profundo agradecimiento y respeto al máximo símbolo del pueblo japonés. Desde hace 15 años contamos con una asociación y mantenemos constantemente actividades. Anualmente realizamos demostraciones de Ikebana en las Semanas Culturales del Japón, así como también en otras organizaciones interesadas en este arte. Estas actividades las hemos venido realizando gracias a la estrecha relación que mantenemos con la Embajada del Japón en Venezuela. Debido a mi constante labor en propiciar la belleza y la sencillez del arte floral ikebana y de su simbología, he tenido el honor de recibir del gobierno del Japón una condecoración, esta condecoración, Orden del Sol Naciente, por la constancia y la propiciar el arte floral de Ikebana. Como estamos hablando justamente de Ikebana, voy a permitirme explicarles cómo se puede hacer un Ikebana sencillo y fácilmente. Hay dos estilos principales, básicos, que son los con los que comenzamos casi siempre en los talleres. Tenemos aquí el Nageire, que se realiza en floreros altos, tipo cilindro, o puede ser una jarra, cualquier tipo de recipiente, pero que sea vertical, alto, un poquito alto. Para eso necesitamos una mecánica que es la siguiente, muy sencilla. Ustedes, como pueden observar, son dos tallos, dos trozos de tallo colocados en forma de cruz en la boca del recipiente. En los espacios que quedan, allí vamos a colocar ordenadamente el material de acuerdo con lo que hayamos escogido. Para hacer este trabajo de esta mecánica, simplemente utilizamos un tallo que sea flexible, que se pueda partir fácilmente, y lo colocamos entonces en la boca del recipiente, del florero, en forma de cruz. Esa es toda la mecánica que necesita el arte floral japonés Nageire. Como pueden observar, yo puedo entonces colocar estas ramas en la posición que yo quiera, pero siempre utilizando los espacios que me han quedado al hacer la mecánica de los dos palitos en cruz. Ahora voy a mostrarles con un poquito más de detalles cómo se realiza un moribana, que es el otro estilo básico. El moribana se realiza en envases tipo bandeja con un poco de profundidad, 3 o 4 centímetros, de manera que pueda contener agua para cubrir el kenzan. El kenzan es esta pieza con estos clavos, que es con lo que se sujeta el material para realizar el diseño. De seguida vamos entonces a comenzar cuál es la mecánica. Aquí tenemos este material. Esta planta es silvestre y se llama tibuchina. Es un arbusto que crece en cualquier parte que tenga una buena tierra para prosperar.
sea, aquí tenemos primer elemento que vamos a colocar para hacer el diseño Moribana. Primero vamos a tomar esta medida de la forma del recipiente y colocamos entonces el primer elemento, que es la línea de cielo. En japonés se pronuncia shin, porque es en el idioma japonés, shin. Nosotros la identificamos como cielo. La segunda es la que identificamos como hombre. Y las colocamos directo, recto, y después entonces le hacemos una pequeña inclinación. Como ustedes pueden ver, es sumamente sencillo y fácil el realizarla. Es importante podar las ramas, porque a veces entonces, por ejemplo, esta tiene muchas ramas, entonces vamos a podar un poco. Una vez que nosotros tenemos ya eso realizado, entonces vamos a cortar un poquito del final del tallo. Como pueden ver, esto permite que se pueda entonces clavar con facilidad en el kenshan. Vamos a hacer esto y luego este otro. En esta forma ya tenemos cubierto entonces cielo, hombre y tierra, que son los tres elementos principales de lo que es el Moribana. Para cubrir un poco el kenshan vamos a utilizar otro auxiliar. Estos auxiliares se llaman yushi y sirven para cubrir aquellos espacios donde se ve el kenshan, donde está visible el kenshan. Entonces, aunque uno siempre tiene que tener el cuidado de que esto vaya muy bien tapado, cubierto, siempre hay que acordarse de que la parte de atrás del kenshan no debe verse. Vamos a colocar ahora la que es la línea de tierra. Aquí tenemos cielo y hombre. Y ahora vamos a colocar entonces el elemento tierra. Siempre derecho y después hacemos una pequeña inclinación. Como pueden ver, queda en este orden. Con el mismo material con que estamos trabajando, vamos entonces a cubrir el kenshan. Como pueden darse cuenta, la realización de este diseño es muy sencillo, rápido y fácil. Con las mismas hojas. Esto es la parte de atrás,
cubriendo el kensan de manera que no se vea. Ahora vamos a terminar entonces aquí adelante. Como pueden ver, ya hemos terminado. Esto es un diseño que en una época de verano nos daría la impresión de un aire fresco, un aire que viene a refrescar el momento más fuerte del calor en un día de verano. Como pueden ver, pues ya está terminado y estamos utilizando solamente dos materiales. Si lo podríamos querer más o menos ponerle un poquito más de color, podríamos ponerle entonces algunas espigas para dar más la sensación de que que estamos en el campo, en un día caluroso. Estas son unas espigas de lavanda que hemos conseguido en el jardín. Como pueden ver, con cualquier material se puede hacer. No es necesario gastar grandes cantidades de flores, sino que con poco material podemos realizar y expresar la belleza y la sencillez del ikebana. Espero que se hayan dado cuenta, aunque muy rápidamente, de los procedimientos de la mecánica para realizar un diseño moribana. Pueden utilizar plantas silvestres, hierbas, espigas y a veces un poquito de material seco también. Espero que les haya gustado. Muy agradecida por estar con ustedes aquí compartiendo. Gracias.